Todas las tardes estamos Son las 7 en punto, ahora en un minuto. Son las 7 en punto, exactamente. Esta es la hora de comienzo de los encuentros en Alberti a domicilio, como llevamos haciendo desde hace ya unos meses, desde la mitad del mes de marzo hasta ahora. Muchísimas gracias a todos los que os estáis uniendo a estos encuentros en Alberti a domicilio. Muchísimas gracias por participar de esta conversación, que es una conversación en este caso retomada, puesto que hoy tenemos a Álvaro Pombo y a Antonio Pau, que van a presentar El destino de un gato común, que es la última novela de Álvaro Pombo. Decía que es una conversación que se dejó en un momento determinado, no hace mucho, porque aquí también en la librería Alberti tuvimos la suerte de disfrutar de una tarde de presentación del último libro del escritor Antonio Pau, Herejes, editado en la editorial Trota, por parte de Álvaro Pombo. Así que, bueno, pues se han cambiado las tornas, se han sentado. Álvaro Pombo en este momento está sentado en la silla de los invitados, el invitado principal, y Antonio ocupa el lugar del presentador, del conversador, del amigo, en este caso, ¿no? Así que muchísimas gracias a los dos, es un gran placer siempre escucharos, es muy estimulante, muy grato, ¿no? Leeros principalmente, sobre todo leeros, y luego también, bueno, pues esta conversación alrededor, una conversación gatuna, ¿no? En este caso. Muchísimas gracias a todos los que os estáis uniendo, y bueno, esta es la casa de los gatos, la librería Alberti, y la casa, por supuesto, de Álvaro Pombo y de Antonio Pau. Muchísimas gracias. Pues querido Álvaro, yo creo que si hubiera que representar gráficamente esta novela tuya, creo que sería un gran fresco hecho por un gran muralista. No hay grandes muralistas en España, muralistas plásticos. No. Todos recordamos a Hipólito Hidalgo de Caviedes, a Joaquín Vaquero Turcios, a Sert, el primero, ¿verdad? Con aquellos magníficos frescos de la Catedral de Olot. Pues es un enorme fresco en el que los personajes están descritos con absoluto detalle y en una relación entre ellos, en una relación familiar. Esto hace que la novela tenga un tinte de novela psicológica, porque claro, se caracteriza sobre todo por el estatismo propio del mural. No tiene gran acción, el nieto vive en casa del abuelo, Coronel Ibarra, que es el personaje principal de la novela. El coronel Ibarra visita a su nuera y visita también al amante del hijo, a Rosalía. El que tiene más movimiento probablemente es el hijo, Manuel, que después de su relación con Rosalía cae en picado y pierde todo su trabajo y todas sus relaciones y se dedica a andar por las calles de Madrid y da con este golfo que es Gerardo Peña, que le induce a cometer un delito y a que sea detenido. Esta novela es un genial planteamiento psicológico de la situación, y si yo no lo hubiera sabido, probablemente lo hubiera pensado, que esta novela tiene una necesaria segunda parte en que, ya estando situados los personajes y perfectamente descritos los caracteres y perfectamente acotada la relación entre ellos, comienza la acción. Es decir, el género plástico deja de ser ya deja de ser el fresco para ser una película, para ser una sucesión de aventuras, de historias que se desarrollan entre estos personajes que no hace falta describir ya, porque los hemos conocido perfectamente a través de la magistral descripción psicológica que se realiza en la primera parte. Yo quería recordar, Álvaro, dos cosas que tú dijiste en tu discurso de ingreso en la Academia de la Española, en la Academia de la Lengua. Una, que te sentías extrañadamente inverosímil al verte con frac y rodeado de señores con frac y con medallas y sucediendo, decías tú, al más verosímil de cuantos académicos en el mundo hayan sido, sí. Don Pedro Laín Entralgo. Sí. Y luego planteabas un tema central de tu discurso, que era la relación entre la veracidad y la verosimilitud. La veracidad, que es lo propio del razonamiento discursivo, y la verosimilitud, que es lo propio del pensamiento narrativo. Te acordarás, Álvaro, probablemente de que la novela de Unamuno, Niebla, termina con que uno de los personajes se sale de la novela y empieza a dialogar con Unamuno. Se convierte en un personaje de carne y hueso.
Bueno, pues tengo que decir que me ha pasado algo parecido, porque cuando estaba leyendo la novela y llego a la página 159 me encuentro con que el coronel Ibarra va a la presentación de un libro mío que está citado por el nombre, el Manual de Escapología, y además se cita al autor y se dice además, haciendo un cálculo perfecto de la edad, que tiene 15 años menos que el coronel, que es exactamente lo que me distancia de este personaje. Pero lo más importante es lo que tú planteabas de la verosimilitud y la veracidad. Porque ¿cómo es posible, Álvaro, cómo es posible que siendo la verosimilitud lo propio del lenguaje narrativo y no la verdad, que es propio del discurso racional, especulativo, sin embargo tengamos esa profunda sensación de verdad cuando pensamos en los personajes de la novela? Te decía el otro día que Federico Sopeña, el gran catedrático de Historia y Estética de la Música, que además era monseñor, me dijo que había estado tentado de decir una misa por Ángel Guerra, y luego dijo, pero si Ángel Guerra es un personaje de Galdós, ¿cómo voy a decir una misa por él? Y es que verdaderamente los personajes pueden tener un realismo tan absoluto que vayan de la verosimilitud a la verdad, con otra particularidad que tú dices también en tu discurso de ingreso, y es que así como el razonamiento de verdad, el razonamiento discursivo, como sería por ejemplo el razonamiento histórico, es perfectamente falsable, porque en cualquier momento se puede demostrar que estaba equivocado el historiador al contar un episodio de una forma determinada, sin embargo nunca le podrán desdecir al narrador. Es decir, la verosimilitud tiene en cierto modo más estabilidad que la verdad. Y esta es la primera pregunta que quería hacerte, Álvaro, aunque a lo mejor es una pregunta retórica, porque la respuesta al fin y al cabo es la genialidad del autor. Pero ¿cómo es posible que, siendo simplemente la verosimilitud, es decir, la posibilidad de tomarlo como verdad, los personajes de la novela, de las novelas del tuyo, el coronel Ibarra, Adelaida, Rosalía, Gerardo Peña, Manuel, cómo tenemos sensación de que al terminar la novela los conocemos mejor que a los miembros de nuestra familia? Nos lo has descrito con esta perfección psicológica. ¿Cómo es posible que se produzca este salto que lo llamamos en lugar de verdad verosimilitud y sin embargo en la práctica sea más verdad que verosimilitud? Bueno, hay una respuesta de Aristóteles a esta cuestión. Aristóteles decía que la poesía es más verdadera que la historia. Esto es un gran, digamos, topos, un gran tema desde Aristóteles hasta nuestros días. Y la razón que Aristóteles daba es porque es más universal. La poesía es más verdadera que la historia porque es más universal. Pero claro, nos cuesta trabajo decir que hay... Es decir, nos cuesta trabajo decir que es más universal, qué sé yo, Madame Bovary, que el correspondiente personaje que inspiró Madame Bovary. Bueno, es más universal porque es un tipo. El asunto es que las novelas, una novela, digamos, realista de nuestro siglo, del siglo XIX, une dos cosas complicadas que son, por un lado, para ser universal tiene que de algún modo reflejar un tipo. Madame Bovary representa a todas las mujeres casadas por el interés y aburridas con su matrimonio. Vamos a suponer que sea eso, ¿no? Eso es una tipología, un tipo. Pero a la vez Madame Bovary se nos convierte en un personaje lleno de matices y de detalles desde el principio hasta el fin. Entonces, ningún historiador da tantos detalles para describir un personaje como da Flaubert al describir Madame Bovary. Lo dejo ahí por si no seguimos con el asunto. Sí, sí. No, esa frase tuya de Aristóteles me ha recordado además aquella famosa de Hölderlin que dice Was ewig ist, sagen es die Dichter, lo que permanece lo dicen los poetas. Claro, lo que permanece, fíjate cuánta obra de Heidegger está hecho sobre versos de Hölderlin. Claro, pues lo que permanece los poetas lo fundan, lo dicen los poetas. Stiften, efectivamente, dicen no bleiben, sino stiften es die Dichter, lo que permanece lo fundan los poetas. Entonces, vamos a ver, esto es una cuestión importante, pero a la vez difícil de discutir, porque por ejemplo, Sartre
Sartre, que era un filósofo. Sartre era un filósofo que quería ser una mezcla de Stendhal y Spinoza. Entonces, llegó un momento en que decidió escribir un libro que se llamaba El idiota de la familia, que era Flaubert, que tiene, me parece que 4 tomos, yo tengo 3 de esos tomos. Y porque dijo, tengo toda la documentación, tengo absolutamente al día de hoy, tengo todo lo que se ha dicho y se ha escrito, lo que ha hecho Flaubert, y además todo lo que sé todo. Entonces voy a escribir un libro que se llama El idiota de la familia, y lo hizo, porque era como una mula, y pues venga, vale que te pego, lo hizo. ¿Qué pasó? Es un libro que se lee fascinantemente, pero no como una novela, no es una novela. Es un ensayo filosófico o histórico, o ni una cosa ni la otra, sobre Flaubert, pero está todo ahí. El asunto es que eso que planteas podría darnos para toda la conversación entera, porque es un tema sensacional. Sí. Tenemos la sensación de que los personajes que hemos amado, que hemos reconocido y amado en las novelas, o en el teatro, por ejemplo, Blanche, tenemos la sensación que Blanche en el tranvía llamado Deseo y Kowalski son personajes que van a estar para siempre con nosotros, y San Luis, el ambiente, ¿no? Si solo es teatro, viene a ser lo mismo, nos parecen universales. Y así sucesivamente podríamos ir mencionando. Entonces, pero claro, es una sensación ilusoria, es magia realmente. En realidad es una ilusión. Tienes razón, pero los personajes tuyos producen esa fascinación, de la sensación de conocerlos perfectamente, de ser como miembros de tu familia, porque nunca se consigue intimar de esa manera si no tienes un contacto estrecho, y que tú propicias ese contacto estrecho con los personajes cuando los describes. Yo tengo especial debilidad en tu novela por 2 personajes, uno por el coronel Ibarra, que es el personaje central, y otro por Adelaida, por razones distintas. El coronel, porque es un hombre que tiene las virtudes castrenses, es un hombre también intelectual, sobre todo por las lecturas, se demuestra claramente, lee a Nicolai Hartmann, lee a Hegel, lee también la historia de los ortodoxos españoles, aunque con un poco de escepticismo, lee la guía espiritual de Miguel de Molinos. Es un hombre que frecuentemente hace citas en latín y hace razonamientos generalmente de tinte docente o educativo respecto de su sobrino. Y hay uno especialmente que me resulta simpático, el razonamiento, cuando le dice a su sobrino que de las personas no hay que decir nunca me cae bien o me cae mal. Y lo dices tú así. El coronel Ibarra detestaba una expresión común que todos empleamos. Me cae bien, me cae mal. Tenemos que hacer lo posible por no sentir, no pensar y no decir que fulano o fulana, quien sea, me cae mal. Y tampoco al revés, me cae bien. Que las cosas nos caigan bien o mal, incluidas las personas, prosigue el coronel, es una manera de hablar y de sentir muy española, pero muy racional. Uno debe procurar que las personas nos parezcan según son, o por lo menos lo más parecidas posibles a según son. Una cosa es decir, me cae mal el cordero asado, cosa que me pasa, por ejemplo, a mí, y otra decir, me cae mal mi nuera. Una nuera no puede caernos mal, y si no nos llegase a caer bien, es nuestra obligación hacer todo lo posible para dejarla en suspensión y tratarla con el debido afecto. Me parece un párrafo precioso. El niño, y Nicolás, pues a mí me cae mal, el de matemáticas, por ejemplo. Sí. Eso es lo que le recrimina el abuelo. Y el otro personaje es Adelaida. Adelaida es un personaje que parece simple, pero no lo es. Lo que pasa es que se deja llevar por la vida social y por los hábitos que ella misma ha ido adquiriendo. Y tú dedicas varias páginas a un razonamiento que hace ella sobre el ser prestado y el ser puro como 2 posibles cualidades de la persona. ¿Lo recuerdas, Álvaro? ¿Recuerdas este episodio? Claro. Pues háblanos un poco del ser, de la distinción entre el ser puro y el ser prestado.
ser puro, lo que pasa es que es una distinción sartreana realmente, aunque especial, pero el ser puro, digamos, sería el ser para sí, que es ser posible, ¿no? Es decir, un ser para sí, que es consciente de sí y que es libre. Y el ser prestado es el ser, el sentido que dice Calderón, bueno, ¿cómo es? Reina el rey, ¿cómo es? Y vive con ese engaño reinando y gobernando y prestado en el viento, ¿cómo es? Oh, se me ha olvidado. Prestado en y el aplauso que recibe, prestado en el viento, escribe, y en cenizas le convierte la muerte. Entonces, eso no soy yo. Entonces, el aplauso prestado es, digamos, bueno, lo que se dice de nosotros. Curiosamente es el kalos, lo que los griegos llaman cuando decían que cuando se dice que un hombre tiene que ser kalos, que hay agazos. Agazos significa bueno, pero kalos no significa guapo realmente, o bien parecido, que también. Significa bien pensado de, well thought of. Es la honra. O lo que se dice de ti, aunque sea deshonroso. Entonces es el ser prestado, pero el ser prestado es el ser que somos, claro. Pues otro personaje, Álvaro, de tu novela que es muy atractivo es el de Doña Nieves. Claro, Doña Nieves es un prototipo de personaje a extinguir. Le dedicas un capítulo entero, el capítulo 16. Son esas criadas, que es una palabra que hoy no es políticamente correcto, es la criada del coronel que vive en su casa, que ha vivido siempre, que ha educado a Manuel y que también ha permanecido en la generación siguiente, la de Nicolás, y es un poco como el alma de la casa. Eran aquellas sirvientas que vivían además en un lugar muy secundario de la casa. Era muy frecuente que si toda la casa tenía suelo de madera, suelo de parqué, había una zona de la casa específicamente que tenía baldosines, y si el resto de la casa tenía calefacción, la habitación de la sirvienta no tenía calefacción, era muy estrecha, donde apenas cabía la cama. Yo no sé si recibían retribución, me parece que estaban dedicadas en cuerpo y alma a cuidar de la familia, y lo hacían casi por una extraña vocación y sobre todo por un extraordinario encariñamiento con la familia, porque claro, habían vivido varias generaciones de la familia en casa, ¿no? Es un personaje muy entrañable este de Doña Nieves, que es, como tú decías antes, un arquetipo. En el caso de Madame Bovary también es un arquetipo de persona que ha existido y que hemos llegado a conocer. Estas que eran el alma de la casa, realmente sin ellas la casa no existía, ¿no? Ajá. Y que hemos llegado a querer a lo mejor más que a los dueños de la casa, más que a nuestros padres, a lo mejor. Era más importante que nuestros padres. Eran, digamos, las, bueno, amas de llaves o amas de cría. En el caso mío, pues era la ama de cría, la Proila, el María Hirschle. Era más importante durante muchos años, más que, desde luego, mis padres, que eran los señores. Tenía a lo mejor más trato diario con ella. Claro, trato diario y continuo. Claro. Sí. Entonces, pero claro, y yo en ese contexto cito un texto de una cosa de El amor y el matrimonio, de Thomas Mann. El amor y el matrimonio, que es un ensayo de Thomas Mann, dice, bueno, el mundo que conocemos, el mundo burgués tal y como lo conocemos, era posible gracias al servicio doméstico. El matrimonio era posible gracias al servicio doméstico. Está hablando después de la guerra del 14. Nosotros tuvimos algo más tiempo servicio doméstico, pero después de la guerra del 14, la gente, las mujeres se fueron a las fábricas y cambió todo. Y una cosa que cambió fue que se acabó el servicio doméstico bien el cuerpo de casa. Y entonces se deshizo también se deshizo la familia, decía Thomas Mann, porque la familia era el servicio doméstico. A mí me parece muy interesante esa idea, porque en cierto modo es verdad. En cierto modo es verdad, pero por otra parte no es verdad, porque sigue habiendo ahora familias, incluso, ¿qué? Muchas. Sí, pero no tienen esa
atención permanente, ese cuidado permanente de la familia. Son asistentes por horas, son prestaciones parciales lo que realizan, pero esa dedicación, ese velar porque la familia pueda mantener su estatus y su situación, solamente se conseguía con estas personas que estaban vocacionalmente, o al menos lo parecía, porque dedicaban la vida entera, se quedaban muchas veces solteras, dedicadas solamente a eso. Doña Nieves era soltera. Doña Nieves era soltera, sí. Bueno, y tenemos que hablar del gato, que es un personaje también. Claro, hay que hablar sin duda. Y hay una frase de Nicolás que le dice a su abuelo, le dice, un hombre bueno quiere a su gato. Y cuando, el hombre bueno ama a su gato. Y cuando el padre, es decir, el hijo del coronel, el padre de Nicolás, le echa en un momento en cara a su padre cómo los trata, dice, es que nos tratas a todos como si fueras tu gato, como si fuéramos propiedad tuya. Y ahí el coronel hace un razonamiento muy acertado que voy a leer, porque además tiene una raigambre jurídica que me... Te he copiado a ti, eso lo copió verbatim. Bueno, lo habíamos hablado. Lo habíamos estado hablando, y eso es muy divertido, de transposición sí. de la conversación real sí, a la historia. Quiero decir, esas transposiciones son muy interesantes. Sí, yo no me acordaba de que lo habíamos hablado antes, y al leerlo aquí me he pensado, qué gran acierto, ¿no? Sí. Dice, si te fijas, Manuel, le dice el coronel a su hijo, no hay concepto de propiedad aquí, solo un firme y flexible concepto de potestad. Tengo el deber de cuidar de todos vosotros y vosotros de mí. No somos propietarios de nada. Tú no vas a ser tampoco propietario de tu hijo recién nacido, de la misma manera que no eres propietario de tu nueva mujer, Rosalía. Tienes deberes con ellos. Ellos son los que son derechohabientes en sí mismos. La seriedad de la vida aparece cuando aparece el concepto de potestad, no el de propiedad. No sé si me explico, no sé si estás de acuerdo. Dice, Manuel no está en acuerdo ni en desacuerdo con su padre. Lleva un rato escuchando su voz sin prestar atención a lo que dice. Es verdad, la idea de la potestad es muy nueva. Potestad, lo que pasa es que es muy idea nueva, sí. Por ejemplo, los animales. Claro, los animales, perro, efectivamente. Soy el dueño de un perro. Efectivamente. Ahora que estamos reformando el Código Civil para sacar a los animales del ámbito de las cosas, porque ahora son cosas semovientes los animales, y eso atenta contra la dignidad del animal, que naturalmente que tiene su dignidad. Entonces hay que replantearse el tipo de relación jurídica que se tiene con un animal, que no es de propiedad. No es la misma la relación que se tiene con una silla que la que se tiene con un gato o con un animal en general. Se tiene una potestad, que es un conjunto de derechos y deberes. Es decir, en la potestad no hay un deber aislado, sino que el deber va unido al derecho y el derecho va ineluctablemente unido al poder. Pero la pregunta que quería hacerte, Álvaro, es si tú crees que es acertada la idea de Nicolás cuando le dice a su abuelo, no, se lo dice a su madre, refiriéndose al abuelo, que un hombre bueno ama a su gato. Yo tengo una amiga que ha tenido varios novios y a todos ellos les hacía la prueba del gato, es decir, les sentaba allí en un sofá y les echaba su gato encima. Entonces, según la reacción que tuviera respecto del gato, ya se hacía una idea de la catadura moral. Bueno, yo estoy de acuerdo con tu amiga. Estoy totalmente de acuerdo y me parece un horror injusto y arbitrario. Pero, sin duda, yo hubiera hecho lo mismo. Es decir, realmente, ¿cómo te comportas con un gato, con el gato? Dice, la clase de hombre que se decía, la clase de filosofía que se elige depende de la clase de hombre que se es. Pues la clase de hombre que se es depende de la clase de gato que se tiene. ¿Y cómo te comportas con el gato? Mi gato ya debe ser un número. Literalmente les echaba el gato encima, sí, para ver la reacción con el gato. Bueno, y hay quien se lo quitaba violentamente de encima, quien lo cogía y lo acariciaba. Es una perfecta definición y no la molestaría a ella oír esa definición. No, bueno, excéntrico es un elogio en mi lenguaje. Álvaro, quería hacerte también algunas preguntas más generales sobre la novela. No sobre esta novela, sino sobre la novela en general. De los dos símiles que se han utilizado, el de Stendhal y el de Proust, sobre la novela, el de Stendhal más conocido, que es como un espejo que se pasea a lo largo de un camino, y el de Proust, que es un espejo que el autor invierte y lo orienta hacia su propia intimidad. ¿Qué crees tú que está más próximo de la novela? Esa narración de hechos que parece que va implícita en la frase de
la frase de Henri Weil, o te parece que es más acertada la de Proust, que es la intimidad del autor, o es una mezcla de las dos realmente la novela? A mí me parece que lo de Proust realmente es un prodigio, pero del libro, ¿no? Pero realmente yo quizá prefiera, porque vamos a ver, tenemos ahí un caso anterior, que es el caso de Henry James. Henry James, el hermano de William James, el filósofo, empezó escribiendo lo que se escribía en su época, una gran novela realista. Pues, por ejemplo, Washington Square, por poner el caso, o El retrato de una dama, que son novelas realistas en el sentido clásico, llenas de finura, llenas de matices psicológicos y de reflexiones sobre el comportamiento humano, pero realistas. Y poco a poco fue escribiendo una novela que era una novela más total, él llamaba, en que entonces no solo recogía, digamos, los personajes reales, sino también, digamos, las irisaciones que los personajes producían, lo que él llamaba the taste of the novelist, the taste of, cómo nos afecta un personaje a nuestro taste, que es gusto en español, a nuestra sensibilidad. Entonces, al recoger eso, las novelas y la prosa se le complicaban y se le alargaban muchísimo, y es muy interesante que The Golden Ball, el bol de oro y The Wings of the Dove, por ejemplo. A mí me parece la mejor de las tres últimas, ¿no? Bueno, pero el libro Alas de la Paloma. Hay un elemento subjetivo fuertísimo en una novela, pero por ejemplo, en esa conversación con Antonio Pau, que he transcrito ahí, eso es casi un modelo de mi ideal, digamos, de construcción narrativa. Si puedo poner una cosa real, un concepto real, lo pongo. Por otra parte, qué duda cabe que lo pongo porque me ha impresionado a mi gusto la novedad de distinguir entre propiedad y posesión respecto de un animal, que es muy importante en la novela, que es el gato. Entonces, es muy importante la distinción, porque es una distinción que saca a los animales y también a las personas del mundo cartesiano, del racionalismo cartesiano, que había cosas res cogitans, Descartes, para simplificar y llegar a la ciencia, distinguió entre las res cogitans y la res extensa. Res cogitans era la conciencia y res extensa era todo lo demás. Es decir, era para bien. Entonces los gatos, lo mismo que las mesas, eran res extensa. Claro, eso es una complicación. Cualquiera que haya tratado a un sencillo gato callejero, un gato común como el mío, sabe que no es así. Sí es una cosa extensa, pero tiene las mismas cualidades, la misma sutileza y preferencias y manías y alegrías que tengo yo. Sobre todo cuando deja de ser muy pequeño y se hace mayor, y cuando tiene 2 o 3 años. Entonces realmente es por eso yo siempre cito en este contexto el texto ese de Rilke: madre, ¿quién deberá ser el perro? En la elegía por la muerte de un niño, y habla el niño que ya es la muerte, y pregunta eso: madre, ¿quién deberá ser el perro? Eso es perfectamente poderoso y poético, pero también es verosímil para que un niño lo diga, porque cuando de verdad tienes un perro y le has visto tantas horas, y ha corrido contigo y ha venido y te has enfadado con él, te has vuelto a reconciliar, o con un gato que te ha arañado hasta sangrar. La pregunta es: ¿quién era de verdad el gato? Y llega un momento que realmente Eigentliche, es la expresión, Eigentliche, ¿quién realmente era el perro? ¿Quién realmente era el gato? Bueno, pues era la compañía que tenía, me acompañaba. Claro. O sea, a mí es que eso me parece profundo, de algún modo. Y volviendo a la distinción, los dos símiles, el de Stendhal y el de Proust, el de Proust es el que plantea más
más problemas y suscita más elucubraciones, porque claro, es verdad que todo lo que se escribe, todo lo que un escritor escribe, es un reflejo de su intimidad, pero no quiere decir que sea verdad, que sea biográfico. Eso lo he hablado yo algunas veces con Candela. Nunca un escritor puede describir un sentimiento como no lo saque dentro de sí mismo. Puede no sentirlo, puede no haberlo sentido nunca, pero está narrando cómo lo siente él. Tiene que tener una raíz de algún modo. Claro, la raíz hay que sacarla. ¿Cómo vas a describir el amor, la amistad o el odio si no lo sacas de un posible sentimiento, aunque sea ficticio, aunque no hayas odiado nunca? Puedes imaginarte el odio y te imaginas cómo odiarías tú, no cómo odiaría el vecino, porque no lo sabes. Es decir, toda descripción de sentimientos tiene que ser necesariamente el espejo de Proust, tiene que ser el espejo que está reflejando la intimidad de su autor. Fíjate, me ha pasado a mí incluso escribiendo las biografías que he escrito, y concretamente la de un personaje más secundario, que tiene más relevancia en el ámbito del derecho y también en el de la música, que es Thibaut. Yo me daba cuenta cuando acababa por la tarde de escribir un capítulo de la autobiografía que había estado escribiendo de mí mismo. Y claro, no estaba falseando nada. Lo que pasa es que yo sabía cuáles eran sus sentimientos porque se deducían de las cartas, por ejemplo, de documentos íntimos. Pero estaba describiendo cómo sentía yo ese sentimiento que yo sabía que él tenía. Yo no podía entrar en él y saber qué dimensión tenía y qué características tenía su sentimiento. Pero sabiendo qué sentimiento era, contaba el mío. Es decir, es absolutamente inevitable cuando se escribir de uno mismo. Claro, de te fabula narrantur, las fábulas, los cuentos, las novelas hablen de ti, sino que si las escribes, estás tú ahí. Pero además hay una razón muy interesante. Al aparecer la fenomenología con Husserl en Europa, la fenomenología, que es la ciencia de la intuición de las esencias, digamos, al aparecer la fenomenología, que es una ciencia, es un saber filosófico descriptivo, apareció de pronto que la diferencia entre ficción y realismo se difuminaba mucho, porque el presupuesto de la fenomenología es ego cogito cogitatum, yo pienso lo pensado, y tengo que partir necesariamente del yo pienso. Yo pienso, y eso significa yo siento, yo imagino, yo odio, etc. Entonces, y pienso lo pensado, pero claro, lo pensado ya es relativo a mí que lo pienso, por consiguiente está, digamos, infectado. Está infectado por mí, yo infecto. Claro. Digamos, está contagiado, eso sí que se está contagiado. Quiero decir, no hay mascarilla ni distancia, no hay mascarilla que te pongas ni distancia que guardes en el momento en que cuentas una cosa. Incluso si tu voluntad es que si tu voluntad, por ejemplo, es ser muy objetivo, puedes volver invisible lo que cuentas. De alguna manera los herejes reducidos a conceptos son invisibles en cuanto a existencias. Pero quiero decir, lo interesante de tu libro de los herejes es que los herejes son experiencias espirituales, experiencias, la mayor parte de las veces cristianas, experiencias reales, experiencias de sujetos individuales. Sin esa presencia, puedes decir alegremente, como Marcelino, que bueno, no era alegremente, que trabajaba muchas cosas, puedes decir que son malos y malvados. Bueno, sí, sin duda, lo son a lo mejor. O sea, lo son o no lo son, como somos, no, a lo mejor yo también soy malvado. Pero lo que sí tengo que hacer ver es que son una subjetividad. Y eso es, por ejemplo, una cosa que queda muy claramente vista, por ejemplo, en tu libro sobre los herejes. Y eso es muy importante. Y en las novelas a mí me parece que tiene que haber. Lo que pasa es que, y sin embargo, a mí me parecería muy difícil hacer una novela autobiográfica. Claro.
bueno, es decir, porque claro, Proust la hace, pero claro, no es autobiográfica, se llama Marcel el protagonista. Pero Marcel se dilata y se abre y se expande por todas partes. Claro, no pretende hacer autobiografía, pero como no tiene el espejo orientado hacia su intimidad, nos está contando su intimidad realmente, ¿no? Y tú sabes que hay el libro ese famoso de un escritor que se me va a olvidar el nombre, un escritor inglés que cogió a Proust, un historiador inglés, y cogió todos los personajes de Proust y los situó en la historia. Por ejemplo, hay 12 personajes reales para Charles, para el barón de Charles, por ejemplo. Eso es muy interesante. 12 personajes dieron lugar a Charles, que hizo, lo sintetizó, lo resumió. Tenía unas fichas para cada uno y las juntó luego. Seguro que no hizo eso. Seguro que no tenía una ficha para todos aquellos homosexuales elegantes que iban a los prostíbulos masculinos en París mientras bombardeaban el ejército alemán París. Bueno, no tenía una ficha. Dupin, el mayordomo, tenía una ficha. Había un mayordomo correspondiente. No, era la transformación narrativa de todo eso. Y estaba él allí, claro. Claro, estaba allí, claro. Y indisolublemente unido a esa producción imaginativa. Yo te pregunto, Álvaro, que quería hacerte ya la más genérica sobre la novela. Igual que decía Duchamp que una obra de arte es lo que se coloca en un museo, hoy en día parece que hemos llegado a una situación en que novela es lo que la portada o la contraportada dice que es novela. ¿Tú qué crees que es posible novela sin personajes como Le Paysan de Paris del poeta francés Luis Aragón, o esas novelas sin personajes, puramente narrativas, puramente especulativas? ¿Qué crees, qué característica mínima tiene que tener la novela para ser una novela? Pero sin embargo el que lo insinúa en la poética es Aristóteles, una vez más. Puede haber tragedia, que viene a ser lo que sería hoy en día una obra narrativa, puede haber tragedia sin personajes, pero no sin acción. Eso quiere decir que tiene que haber una acción, pero una acción pueden ser tipos, puede ser incluso rasgos. Yo creo que sí. Lo que pasa es que yo estoy dentro de una tradición una traducción muy realista de la novela. Entonces, claro, en el realismo las personas se presentan en tramas, en circunstancias, en entramados que son argumentos, que son entretejimientos de vidas. Por ejemplo, Shakespeare es todo un entramado de conciencias diferentes, ¿no? Y personajes, y de acción, claro. Luego hay una cuestión en la literatura en general que me resulta especialmente interesante, y me gustaría saber tú lo que piensas, Álvaro. En el magnífico libro que escribisteis, José Antonio Marina y tú, sobre la creatividad literaria, planteáis la disyuntiva y la divergencia que hay entre la vocación y la ocurrencia. La vocación es permanente, citáis una expresión latina, animus, ¿cómo era? Motus animus. Motus animus continuum, es una definición de Cicerón. Es un movimiento continuo, la vocación una búsqueda continua. No cesa en ningún momento, se nace con esa vocación y se muere con esa vocación, pero sin embargo la ocurrencia, es decir, la chispa que te hace escribir el poema o el argumento de la novela o el tema del ensayo, es una cosa que viene cuando quiere venir. Es decir, hay una especie de drama en toda intimidad del escritor, que es la intensidad de su vocación y la intermitencia de la ocurrencia. Claro. En el libro distinguís dos tipos de inteligencia, uno que llamáis inteligencia computacional y otra la inteligencia ejecutiva. La inteligencia computacional es la que interpreta la realidad, la ordena, la almacena, la guarda, y la ejecutiva es la que de pronto te da el argumento, te da el motivo de la escritura. Habláis también de un concepto que se utiliza... La definición original de donde procede todo eso, de José Antonio,
que está en el libro del ingenio, era inteligencia, es la capacidad de controlar, suscitar y dirigir las ocurrencias. Es el controlar, suscitar y dirigir las ocurrencias. Por el yo ocurrente, hay un yo ocurrente y un yo ejecutivo, decía Jorge en aquella época, pues sigue manteniéndose eso de alguna manera, lo ha complicado más. Entonces, claro, lo que pasa con las ocurrencias es bastante parecido a lo que pasa con el amor. El amor es una encadenada. Vamos a ver, el amor, por ejemplo, el amor matrimonial, que es el interesante. Claro, el amor de la pareja estable se basa, como todas las emociones, en sucesivos chispazos y ocurrencias, con una férrea voluntad de continuidad. ¿Sí? Pero claro, esa férrea voluntad de continuidad no se puede manifestar en rituales y manías tiene que ser una especie de flexible disponibilidad. Aquí el concepto de disponibilidad viene bien. Una especie de disponibilidad para que todas las ocurrencias se integren en la corriente, porque ocurrencia viene de ocurrir, es lo que sucede. Todo lo que va sucediendo se ¿cómo se dice? Se enfunda, se mete en el gran torrente de la conciencia o de la vida. Entonces, claro, pero sin embargo sí es cierto que hay una discontinuidad entre las ocurrencias. Por ejemplo, a la hora de escribir es cierto. Sí, vosotros citáis el caso extremo de discordancia, que es el de las elegías de Duino de Rilke. Claro, Rilke quería terminar las elegías de Duino, tuvo esa especie de voz que le sugirió los primeros versos de la primera elegía, ¿quién si yo gritara me oiría desde los coros de los ángeles? Claro. Luego volvió apresuradamente, porque estaba allí en el acantilado del Adriático, subió a su habitación y siguió escribiendo un poco y no pudo escribir más. Y esto era en enero del año 1912. Luego después, cuando estuvo en Toledo, en el mes de noviembre de 1912, escribió el arranque de lo que él imaginaba que iba a ser la séptima elegía. Y después escribió algunos trozos de elegía sueltos y no le venía la ocurrencia. Es decir, él sentía la intensa vocación, pero no le venía la ocurrencia. Y de pronto, en una semana de febrero de 1922, es decir, 10 años después de esos primeros 2 versos que creyó oír y que fue el arranque de ese nuevo género, de pronto en una semana escribe las 9 elegías, las 10 elegías, mejor dicho, y las escribe además de corrido y encajando exactamente en cada lugar los versos que él había imaginado que era el comienzo del principio, o el principio de la séptima, el final de la novena, lo encaja y hace una obra colosal. Y luego de paso escribe los sonetos a Orfeo, es decir, en una época en que pensaba él que no tenía inspiración, le sale toda esa inspiración casi oracular, en que no es él el que habla, sino el que escribe. Es decir, en esa disyuntiva entre la vocación y la ocurrencia tiene algo de oracular, hay como un oráculo que es el que te dice lo que tienes que hacer, ¿no? Es decir, vosotros habláis también en el libro de un concepto que utilizan los neurólogos modernos de la working memory, ¿no? Claro. Es decir, quizá hay un razonamiento detrás, involuntario, inconsciente. Eso lo hay seguro, pero lo hay en el Rilke también. Claro, claro. Pero vamos a ver, pero por ejemplo yo te lo pregunto como experto, biógrafo y traductor de Rilke, después de lo del quién si yo gritara, dice, en esa misma primera elegía, dice, lo bello es el comienzo de lo terrible. Sí, sí. Aquello que de puro fuerte que es, digamos, rehúsa destruirnos. Pero para Rilke no rehusaba destruirle. Es decir, Rilke es, digamos, casi en todas las descripciones, un alumbrado. Está totalmente, está deslumbrado
está deslumbrado, es que es muy interesante. Por ejemplo, estaba tan deslumbrado por Rodin, tú recordarás que yo me he reído mucho con las cosas que tú escribes, estaba deslumbrado por Rodin, y le ponía de los nervios a Rodin, que era un bruto. Rodin era muy bruto, porque le seguía de esa manera y le ponía de los nervios, lo has contado tú, le ponía literalmente de los nervios. Porque Rilke estaba con la inmensa paciencia, Rodin era una experiencia de la belleza absoluta, entonces claro, no podía continuar. Pero por otra parte era el secretario Rodin, le había contratado porque él organizaba la correspondencia. Vamos a ver, que te quiero decir que vamos a ver, que tenía una tarea totalmente burocrática y cotidiana que hacer, pero no lo hacía. Lo que hacía era escribir un libro magnífico que escribió sobre Rodin. Pero estaba desbordado. Entonces, Álvaro, en tu caso, que eres poeta y novelista, ¿cómo se produce la ocurrencia? Es decir, ¿cómo al terminar un poema o al terminar una novela, que estás un tiempo psicológicamente como en barbecho, como en espera del argumento? Porque me imagino que el mecanismo en que se suscita la ocurrencia en la poesía y en la novela tiene que ser muy distinto. No sé, me lo imagino como más oracular en el caso de la poesía. Pero por ejemplo, en poesía es como, por ejemplo, en las redes, yo escribo un poema final de los protocolos, de las variaciones que empieza: en las redes San Luis perdí la vida. Esa era la ocurrencia. Sí, eso decía Paul Valéry, que el primer claro, verso era un regalo de los dioses. Era: en las redes San Luis perdí la vida. Y entonces añadí: en las redes San Luis recién sidas las 4 de un desvelo. Bueno, estuve despierto hasta las 4 de la mañana. Y luego añadí: ¿qué pasaba a esa hora? Pues que en los portales, con la espalda hendida, cuaja la noche fina como un pelo. Pero la ocurrencia, en la boca del alma, entonces viene, eso es que es muy curioso. Claro, la ocurrencia se expande en ocurrencias. Y eso ocurre también. Yo creo que yo soy partidario de mantener, digamos, con cuidado, la continuidad, la continuidad interior, que es lo que has mencionado tú antes, de lo ocurrencial, de las ocurrencias. Hemos estado los 3 minutos y medio. Bueno, sí, nos hemos pasado un poquito, pero la conversación es muy interesante. Por recoger un poco todo lo que habéis dicho del libro, Antonio, a mí me gustaría que hicieras como si fuera un mensaje publicitario, ¿no? Tuvieras que decir ahora delante de la audiencia un mensaje publicitario para que alguien que viniera a la librería Alberti y viera El destino de un gato común encima de la mesa en el escaparate y dijera: lo voy a leer. ¿Por qué? Sí, pues yo diría que es una magnífica novela psicológica que va a tener su continuidad muy pronto en una novela que ya tiene Álvaro escrita y que se publicará en su momento, que es esos personajes en acción. Entonces, el poder disfrutar de la acción conociendo extraordinariamente a los personajes me parece que va a ser algo muy atractivo en esta segunda lectura de la novela, que tiene su base naturalmente en el conocimiento que adquirimos detallado y minucioso y próximo de todos los personajes a través de esta primera novela, del destino de un gato común. No, y que el lector sepa que le va a costar 40 euros las dos cosas. 20 euros cada volumen, 18 y pico. Que tiene que irnos ahorrando, porque tal y como estamos hay que ahorrar. Tal y como estamos con la pandemia hay que ahorrar. Que vayan ahorrando 40 euros, o sea, 20 que ya han gastado con el libro este, y otros 20 con el nuevo libro que se llamará El Coronel Ibarra, para que no haya ninguna confusión. Y también sale el gato, sale Nicolás, que es mayor y escribe poesía. Bueno, enseguida saldrá Doña Nieves, saldrá de Laida, saldrá de Rosalía. Sale la pandemia, sale la pandemia. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a las dos, es un placer. Muchas gracias, a ti, Antonio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Espléndida presentación. Esta tarde aquí en
la librería Alberti, cada uno en su casa o lejanos, pero es como si hubierais estado aquí sentados alrededor de esta mesa de baldosines albertianos azules. Es albertiana total, sí. Hubierais podido ver de cerca la gorra marinera que siempre lleva. Es también un poco albertiana. Es también albertiana. Marinerito delgado, Luis Gonzaga de la Mar. Qué fresco era tu pescado acabado de pescar. Así, Te fuiste, marinerito, en una noche lunada, tan alegre, tan bonito, cantando a la mar salada. Albertiano. Pues con este homenaje a Rafael Alberti. A Rafael Alberti. Pues nada, un placer y animaros a leer El destino de un gato común de Álvaro Pombo. Y el coronel Ibarra, 20 euros después. Segunda parte. La segunda parte. Y el último, el nuevo libro de Antonio Pau, Herejes y Gatuperios, que también Antonio Pau. Y muy importante, la escapología, la teoría y práctica de la huida. Exacto. Gran libro. Gran libro. Gran libro. Presentando tu libro, Álvaro. Hemos venido a hablar de tu libro. Bueno, ya hemos hablado por activa y por pasiva. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Un aplauso aquí del público. Estupendo aplauso, muchísimas gracias. Volveremos a conectar a las 7 en otra nueva conversación con todos vosotros y con nuestros invitados. Es un placer. Gracias, muchas gracias, Lola. Gracias.